La presentación que se va a realizar en este momento se llama The American City, a Melting Pot Story, y esta presentación es realizada por el profesor Raúl Bolaños. Profesor Raúl Bolaños es profesor tiempo completo del Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, OP. Entonces, démosle la bienvenida al profesor. Muchas gracias por su participación en el juego. Buenas tardes. Mi presentación va a ser una mezcla entre inglés y español. Sin embargo, la idea principal es tratar de mirar ciertas cosas de inmigración y ciertas cosas de los conceptos de las ciudades americanas que pues podemos ver hoy en día. El inicio de la presentación es de American City, a Melting Pot Story, y lo primero que vamos a ver es el concepto de Melting Pot. Melting Pot en inglés significa como una olla donde se mezclan varias culturas o varias razas, y eso es prácticamente lo que es Estados Unidos, incluso hoy en día, a pesar de las políticas que estamos viendo en estos momentos. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño ejercicio con su compañero. Aquí vamos a tener, tenemos 4 categorías y tenemos 10 ciudades. New York, Los Ángeles, Chicago, Houston, Filadelfia, Phoenix, San Antonio, San Diego, Dallas, San José. Y la idea es, con su compañero, vamos a mirar de qué estado es cada ciudad. Si quieren agregarle la población, pues de una, cuál es la población y cuál es el sobrenombre de cada ciudad. Las ciudades estadounidenses también tienen sobrenombres como nuestras ciudades, Bogotá, la nevera, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, Bucaramanga, la ciudad bonita. Las ciudades estadounidenses también tienen esos sobrenombres. Entonces, les voy a dar 2-3 minuticos. Si quieren, tomen las ciudades que quieran, miremos qué estado están y fíjense un poco en la población y miremos cuál es el sobrenombre de cada ciudad, cuál es el que se les ocurre a ustedes. ¿Listo? Con la persona que tienen ahí al lado. Miremos entonces 2 minuticos y ya seguimos. Invito a los estudiantes que están atrás, especialmente los míos, a que se hagan para adelante. Sí, puro, güey. Sí, puro. Ah, y también los de la profesora Jimena. Listo. Entonces, vamos a ver
¿cómo nos fue? Entonces, por ejemplo, New York, ¿en qué estado está? En New York. ¿Cuál es el sobrenombre? The Big Apple. Ok, listo. Bueno, una más difícil que la de ¿en qué estado está? Ok, Pensilvania. Bien, listo. ¿Y cuál es el sobrenombre? Listo, vamos a mirar cómo nos ven. Esas son las respuestas. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces, aparte de, bueno, el dato curioso de en qué ciudad queda en qué estado queda cada ciudad y cuál es el sobrenombre de cada una, tuve un problema técnico. Entonces, bueno, cuando vuelva ese problema técnico, vamos a ver la población. Listo. Gracias. Entonces, podemos ver el sobrenombre, algunos sobrenombres, unos datos curiosos. Chicago, Nueva York se le llama la ciudad de la Gran Manzana por precisamente ese sobrenombre que siempre ha tenido de Big Apple, de la Gran Manzana y sobre todo esa parte de Manhattan, sobre todo. Windy City, Chicago, por la gran velocidad de los vientos que alcanza por el efecto que tiene el lago Michigan. Ahorita vamos a ver un poquito la geografía donde quedan esas ciudades. San Antonio, Texas, la ciudad del Álamo, donde se probó por primera vez la bomba atómica. Phoenix y también la ciudad de quedó pues, la batalla del Álamo también. Windy City, Space City, Houston tenemos un problema, entonces precisamente porque en la carrera espacial las dos ciudades importantes, Cabo Cañaveral y Houston, son las que coordinan los lanzamientos espaciales. Se lanza desde Cabo Cañaveral en Florida y luego la comunicación pasa a Houston, que es donde ya está el Centro Espacial Johnson. Y algo que especialmente para los de sistemas es el Silicon Valley, que queda en San José, en California. Una cosita acá. Esas son las 10 principales ciudades de Estados Unidos. Estas ciudades no fueron seleccionadas al azar, son las 10 principales ciudades de Estados Unidos. Y si ustedes se fijan en la población, solamente una ciudad sobrepasa los 8 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que sea una gran ciudad con muchos millones de habitantes para precisamente tener una condición pues, de importancia. Fíjense que la segunda ciudad llega casi a los 4 millones de habitantes, algo así como nosotros, como Medellín. ¿Sí? Medellín tiene alrededor de 3, un poquito más millones de habitantes. Y otra cosa que vemos acá, que de esas 10 ciudades, 3 están en California. ¿Sí? California es la cuarta economía del mundo. ¿Sí? Esta gente produce muchísimo más de lo que producimos incluso aquí nosotros en Colombia, solamente el estado de California. Entonces vemos algunas características precisamente de la ciudad americana, de la ciudad gringa. Entonces, en Nueva York tenemos una población de 8.550.000 larguitos y comparados con la población de nuestra ciudad, que podemos ver que es prácticamente similar. ¿Sí? Obviamente Nueva York, incluyendo Manhattan, es una ciudad muchísimo más densa que acá en Bogotá. Lo mismo Los Ángeles. Fíjense, Los Ángeles hasta ahorita está llegando a los 4 millones de habitantes, mientras Medellín está a 2.500.000. Listo. Para entender estos fenómenos de las ciudades americanas es muy importante ver cómo es la división administrativa, por decirlo así, de las ciudades allá. Entonces, para los estadounidenses nosotros tenemos 7 continentes, para nosotros tenemos 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos en su cosmovisión ellos dividen América
en 3 continentes: Norte, Centro y Suramérica. Dependiendo de para lo que le sirva, México puede estar en el norteamericano para cuestiones económicas, por ejemplo, o para cuestiones migratorias. México está en Centroamérica, pero es una cuestión de ellos. Para nosotros siempre decimos, no, pero es que no se puede decir América porque América va desde Alaska hasta la Patagonia. Sí, pero eso es para nosotros, para ellos no, ¿sí? Entonces es una cuestión cultural que pues ya choca un poco entre lo que nosotros pensamos. De hecho, por eso es que ellos, el continente es North America, ¿sí? El nombre oficial, United States of America, y este es el ejemplo de Chicago. Después de eso tenemos un estado, ¿sí? Que es el estado de Illinois. Para nosotros la figura del gobernador no es tan importante, especialmente nosotros aquí en Bogotá, ¿sí? En otros departamentos puede que sea importante, pero esa figura del gobernador no es tan importante, mientras que en Estados Unidos la figura del gobernador sí es importante. ¿Por qué? Porque incluso muchos gobernadores suben después a la presidencia de Estados Unidos. Aquí generalmente es un senador o es un congresista, pero allá la figura del gobernador sí tiene un poco más de relevancia porque los estados son más independientes, ¿sí? Entonces, presidentes como Clinton, como Roosevelt, como Bush, fueron de hecho gobernadores, primero gobernadores de un estado y luego fueron ya pues presidentes de Estados Unidos. Posteriormente tenemos una división que aquí en Colombia no la tenemos, que es el condado, ¿sí? Es una división del estado, ¿sí? Nosotros no la tenemos acá, pero más o menos es una división del estado. Y posteriormente tenemos lo que llamamos ciudad. Ese concepto de ciudad es similar a lo que nosotros podríamos llamar acá localidades, ¿sí? Imagínense Bogotá como un condado y Chapinero, Barrios Unidos, Bosa, Suba, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son ciudades. Entonces, por eso es que primero alcanzamos ese tipo de poblaciones relativamente pequeñas. Después de eso, la división del condado, perdón, de la ciudad, ya va en distritos, que es lo que nosotros tenemos similar a un barrio, ¿sí? Entonces el distrito también tiene cierto grado de independencia. Ellos escogen, por ejemplo, pueden escoger el rector del colegio del distrito. Si ustedes ven, por ejemplo, Los Simpson, ven el superintendente de Chambers, ese es un representante del distrito, ¿sí? Y pues obviamente pues ya subiendo en la ciudad. Entonces, otra cosa es, por ejemplo, que en nuestras clases nosotros vemos, listo, ¿cómo traduzco carrera y cómo traduzco calle? El sistema es diferente, por lo tanto esa traducción es un poco complicada. Nuestras calles van, por lo menos aquí en Bogotá, nuestras calles en teoría van de oriente a occidente. Sí. Nuestras carreras, no mentiras, nuestras carreras son las que van de oriente a occidente, nuestras calles son las que van de norte a sur. Bueno, ustedes me entienden. Así. Sí, la carrera va de oriente a occidente y la carrera va de norte a sur. Sí, están las 53. Sí, listo. Entonces, bueno, ustedes saben cómo es, pero eso también viene por la traza que nosotros tuvimos, y en Estados Unidos es diferente. Lo primero que vamos a encontrar en una típica dirección americana es algo que se llama fire number, que es el número de la placa, ¿sí? La placa pues se llama fire number precisamente porque es la que utilizaban los bomberos para encontrar la casa que se estaba quemando, ¿sí? Entonces precisamente esa es la identificación que tienen las casas. Se aplica un cierto una dinámica similar a la de acá, las impares por un lado, las pares por el otro lado. Bueno, posteriormente encontramos avenue, roads, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde podemos encontrar street, avenue, road. Depende de la ciudad, dependiendo de la ciudad, este sistema es diferente. Algunas avenidas van, por ejemplo, por orden alfabético, ¿sí? Entonces, si va más al norte, va A, B, C, D, etcétera, 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 ¿sí? Tenemos otros casos, como esa N que tenemos acá, ¿sí?
que representa North, South, East, West. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que haya la misma dirección en el norte y la misma dirección en el sur de la ciudad. Si ustedes se acuerdan de un capítulo de Los Simpsons, pues no sé, que se llama Trilogía de Error, donde presentan un día de Lisa, un día de Bart, un día de Homero. Lisa resulta llegando al mismo colegio, a la misma dirección, pero en el otro lado de la ciudad. Si uno no le pone atención a estas letras, perfectamente puede llegar a la misma dirección, pero al otro lado de la ciudad. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos después la ciudad propiamente dicha. Si ustedes, el típico caso de una tía en Miami, la tía en Miami es la que les manda los regalos en diciembre, les manda los regalos en diciembre. Esa tía, cuando uno llega y le dice, tía, ¿cuál es su dirección? Le da esa dirección, siempre dice que está en Miami, pero resulta que no está en Miami, resulta que está en otra ciudad. ¿Por qué? Porque Miami puede ser el condado, ¿sí? Puede ser alguna área mucho más grande, pero la ciudad es otra. Aquí, por ejemplo, tenemos Cupertino y tenemos el estado. Todos los estados tienen una sigla, CA para California, CO para Colorado, NY para Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos algo que se está implementando acá en Colombia, bueno, que ya lleva tiempo implementándose, que es el zip code o el código postal, que eso sí ya es algo único, incluso para cada ciudad estadounidense. Entonces fíjense que en el sistema de direcciones, de ahí ya partimos de otro lado. Entonces, ¿cómo son los modelos estadounidenses de ciudad? Tenemos básicamente tres modelos. Esto lo voy a pasar un poco rápido para no extenderme mucho, pero tenemos tres modelos básicos. El primer modelo básico es ciudades como Chicago o Minneapolis, que son ciudades que tienen un centro y el número 2 es una zona de transición y el número se va expandiendo hacia lo que se llaman suburbios, ¿sí? Entonces, los suburbios, aquí generalmente la palabra suburbio tiene una connotación un poco negativa. Allá precisamente la gente de clase media es la que vive en los suburbios o la que se ha extendido hacia los suburbios. Ese es el primer modelo. Hay otro modelo que tiene un distrito central, otro distrito un central donde está el poder financiero, y quiero que veamos esta parte, que es una parte ya de clase alta. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente más rica, la gente más poderosa, la gente que tiene más dinero, tiene la tendencia a vivir en el centro de la ciudad, ¿sí? Filadelfia es así. Y tenemos finalmente el otro modelo, que es un modelo de múltiples centros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la ciudad llega a ser tan grande que tiene múltiples centros financieros o industriales, dependiendo del caso. ¿Listo? Entonces, más o menos así podemos encontrar las ciudades americanas. Bueno, entonces, uno de los aspectos más interesantes de la construcción de las ciudades americanas es precisamente la costumbre gringa de que si no sirve, pues lo volvemos a hacer, ¿sí? Lo destruimos y lo volvemos a hacer. A eso les ayudó a ciudades como Chicago, que es esta. Aquí es el lago de Michigan, y tenemos el centro, y vemos las calles, no sé si se alcanza a ver bien hasta atrás, vemos las calles, cómo se expandió la ciudad, y tenemos ciudades como Nueva York. Entonces, ¿qué pasa si algo similar? Destruyen la ciudad por A, B o C motivo, un incendio, un terremoto, etcétera, etcétera, y tienen la oportunidad de rehacerlo. Entonces, en Nueva York pasó eso, y aún hoy en día uno camina por Central Park y todavía se tropieza con los clavos que utilizaron para hacer la traza, para hacer las calles de Nueva York. ¿Listo? Entonces, esto es diferente de ciudades, por ejemplo, Los Ángeles. Como ustedes pueden ver, bueno, no sé si alcancen a ver, pero acá en Los Ángeles original, los conceptos de ciudades son diferentes. ¿Por qué? Porque lo que es Los Ángeles o la costa este de Estados Unidos
ellos tuvieron un periodo, un proceso de fundación diferente porque, si bien sabemos, esto lo hicieron fue los españoles. Los españoles, ¿qué hicieron? Algo similar a lo que hacemos acá, a lo que se hizo aquí en Colombia. Si uno va a un pueblo, al primer sitio donde llega es la plaza. Uno llega a la plaza central, ¿sí? Ahí está el mercado, ahí están los restaurantes y pues es el sitio como de mayor concurrencia en la ciudad. En estas ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego, etcétera, 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 pasa algo similar. Uno llega y puede encontrar todavía esa plaza. Mientras que en ciudades como Nueva York, mientras en ciudades como Chicago, lo que uno llega a ver primero es una calle central. En Chicago se llama Magnificent Mile, que es como la calle central. En Nueva York se llama la Quinta Avenida, la famosa Quinta Avenida, o la Avenida Broadway, que es donde están todos los teatros que son conocidos hoy en día. Mientras que en Los Ángeles se ve un poco más, es esa mezcla entre la fundación española y lo anglo de ya propio de Estados Unidos. Entonces, como les venía diciendo, esta es una representación del incendio de Chicago. Los incendios, tanto como las transformaciones sociales, fueron supremamente importantes para rehacer esas ciudades ya un poco más planificadas, ya un poco más pensadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los proyectos más importantes, uno de los argumentos más importantes de construcción de las ciudades americanas es precisamente la inmigración que tuvo lugar durante muchas veces. Ustedes pueden ver en esta caricatura, esto es de finales del siglo XIX, 1881, que ven las largas filas de gente, no necesariamente gente de dinero, no necesariamente gente rica, que emigraba a Estados Unidos y que se recibía con los brazos abiertos, cosa un poco diferente de lo que pasa hoy. Entonces, ¿a quién vemos acá? Acá vemos a Colombia, ¿sí? El que es la representación de Estados Unidos antes del tío Sam. Hoy Estados Unidos se conoce como el tío Sam, o bueno, esa es la imagen que tiene Estados Unidos hoy en día, pero en esa época se veía, era a Colombia. Obviamente, si uno estudia un poquito la iconografía de esa época, uno va a encontrar un poco la espiritualidad, el individualismo americano y sobre todo esa creencia que aún hoy en día ellos tienen de ser los seres elegidos por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede observar aquí en este cuadro, donde toda esta parte está en penumbras, pero la parte que se ilumina es precisamente la parte donde está Colombia y con la bandera de Estados Unidos protegidas por un águila, ¿sí? Entonces, por el águila estadounidense. Aquí vemos a George Washington, a los padres fundadores de ese... Más. Ok, y podemos ver, gracias, y podemos ver a los padres fundadores, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ahí en la parte, ustedes lo ven un poquito más allá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si ven la iluminación a través de esta nube que se ve acá en el costado. Entonces, también vemos las imágenes de los diferentes tipos de inmigrantes que llegaron a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, generalmente en barco, y uno muy famoso que es Leonardo DiCaprio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la historia del Titanic? En la historia del Titanic, se supone que es una persona que va a hacer su nueva vida en Estados Unidos por la cantidad de oportunidades que presentaba Estados Unidos, y pues precisamente mucha gente, él representa muchas de las personas que viajaron durante esa época. Si vemos este GIF acá, podemos ver dos cosas. Primero que todo, la expansión norteamericana, el periodo que se llama expansión, y segundo, cómo cada colonia empezó a poblar a Estados Unidos. Como ustedes van a ver, bueno, el inicio, si le quieren, pues no puedo controlar el movimiento del mapa, pero van a ver dos cosas. El inicio del mapa es 1800
50, si no estoy mal, y ustedes van a ver posteriormente ciertas cosas. Lo primero que ustedes van a ver es que Estados Unidos se puebla hacia el lado oeste, hacia este lado, hacia el lado izquierdo. Ustedes van a ver, posteriormente va a llegar una población, me corro más bien para que ustedes puedan ver eso. Posteriormente van a encontrar que el estado de California se empieza a poblar, o la costa este de Estados Unidos, la costa oeste, perdón, se empieza a poblar. ¿Por qué es eso? Por la fiebre del oro. Entonces, la fiebre del oro, ese fenómeno de encontrar una gran cantidad de oro en California, empieza a forjar. Es la parte de Listo. Entonces pueden ver que se empieza a poblar desde las costas hacia adentro. Entonces, un poquito de geografía. Esta parte es lo que se llaman las planicies o the plains. Acá queda Chicago, acá queda más o menos Nueva York, Washington, California por este lado. Entonces, si ustedes van empezando a ver el mapa, entonces Estados Unidos en la primera parte, la población, la migración va desde las costas poco a poco hacia adentro, ¿sí? Y posteriormente ya en este siglo, ustedes empiezan a ver cosas como la población latinoamericana, ¿sí? Especialmente la mexicana, creo que hay una parte que casi todo el mapa está lleno de mexicanos, pero pues eso marca la emigración. En este caso también la migración latinoamericana tiene un aspecto muy importante. Si nosotros vemos un poco las canciones de salsa generalmente van a nombrar una ciudad en especial, que es la ciudad de Nueva York, ¿sí? Si uno escucha un poquito de alto el Gran Congo, etcétera, etcétera, hay una canción muy famosa que dice un verano en Nueva York. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la colonia Puerto Pequeña empezó a habitar la ciudad de Nueva York y a tener su cultura, a fluir en su cultura en esta ciudad. Los cubanos, como pueden ver acá, llegaron a la costa de la Florida pues después de la Revolución Cubana, y pues hoy en día pues ya vemos que en Miami generalmente tenemos cubanos, tenemos venezolanos, tenemos muchos colombianos. Sin embargo, los colombianos generalmente llegaron a Nueva York, la colonia más grande del mundo, obviamente fuera de aquí de Colombia, está en Queens, ¿sí? Y de hecho pues ustedes encuentran ahí una calle precisamente que es, creo, Columbia Heights, creo que es la ciudad donde habitan la mayoría de colombianos. ¿Listo? Obviamente llega un punto en la emigración en que no toda la gente es bienvenida, y los estadounidenses empezaron a rechazar, bueno, entre otras culturas, a los judíos. ¿Por qué? Porque se suponía que ellos traían segregación, que ellos traían enfermedades, pobreza, anarquía y pues un estereotipo que aún hoy en día se le da a la comunidad judía. Si ustedes ven aquí al tío Sam, ya estamos viendo al tío Sam, ya no estamos viendo a Colombia, se está tapando la nariz como en señal de que, bueno, esto sí ya está como muy feo. Un caso muy particular es el caso de los chinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chinos igual pasan y tienen tienen una ironía, porque precisamente los chinos eran baratos de traer. Después de la esclavitud, los chinos eran muy baratos de traer, y había algo muy importante con ellos, que era que no formaban sindicatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente en los diferentes, cuando se traían a los chinos tenían diferentes dialectos,
¿sí? Entonces, incluso muchas veces entre ellos no se podían comunicar, no se podían unir y por lo tanto eran más fáciles de explotar. Si ustedes ven una película que se llama Noche en el Museo, la 1, la gente que está construyendo el ferrocarril, que es Jedediah, creo que es el personaje, él manda son solamente chinos. Entonces, ese es el aspecto positivo, pero el aspecto negativo también era que ya ellos no traían orden, no traían industria, solamente sabían trabajar, ¿sí? Traían incluso una parte socialista y pues generalmente empezaron a sentir cierto rechazo hacia esta comunidad. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, también el caso de los japoneses es un caso muy difícil de manejar, precisamente porque la colonia japonesa era antes del Pearl Harbor, del ataque de Pearl Harbor y la guerra contra Japón, era muy numerosa, entonces a ellos les tocó también mandar a los japoneses a guetos para que ya la misma población no los tocara. Asimismo, cuando empieza a llegar toda esta gran cantidad de gente, pues esta cantidad de gente empieza a tener relevancia en los aspectos culturales y los aspectos urbanos de la ciudad. Si nosotros vemos un caso importante, que es el de este señor, no sé si se alcanza a ver bien ahí, pero bueno, entonces esta es una típica representación del barrio italiano durante los años 20 en Nueva York. Esta escena es tomada del Padrino 2, una película pues muy de culto de finales de los años 70. Y en esta película, esta escena, lo importante, aquí pasa un montón de cosas. Ese señor de blanco que veíamos ahí era como el padrino en ese momento. Este señor que está aquí lo va a matar. Este señor era el padrino de su época, que controlaba todas las cosas. Y como podemos ver, mucho elemento italiano, tanto la iconografía católica cristiana, que lo veamos ahí en la Virgen, y bueno, este es el señor que lo va a matar. Posteriormente, el que lo va a matar se llama Vito Corleone, que posteriormente sería el padrino, y pues bueno, eso es una historia ya un poco más intrincada en ese momento. Pero entonces lo importante es que se ve acá precisamente toda la iconografía, una procesión normal que se ve en Italia, ¿sí? Pero también con esos elementos un poco ya americanos. Una cosa aquí que se puede ver precisamente, la cuestión americana, estamos en las casas, estamos en eso, pero incluso fíjense que los soldados tienen cierto aire italiano, ¿sí? Y que incluso en algunas culturas, especialmente en la China, la cultura no era, o sea, el salirse de esa cultura no era tan importante. Algunas veces se dice que incluso para ser parte de los chinos, allá en algunos sitios de Estados Unidos, no es necesario aprender inglés, sino simplemente mantenerse en la misma cultura.
Lo mismo que en esta parte de los italianos traen un montón de cosas para Estados Unidos, la pizza, la pasta, y ya posteriormente el estadounidense empieza a tomar pues esos elementos como propios, siendo ya creyendo una parte creando sus propios estilos. Es famosa la pizza New York Style, la pizza Chicago Style, etcétera, etcétera. Pero pues aquí ya vemos un poco más de esa cultura italiana. Esto se supone que es en Estados Unidos, pero al mismo tiempo se traen ciertas cosas, costumbres buenas y costumbres malas. Precisamente esa costumbre un poco mafiosa que el estereotipo da hacia la parte de Sicilia, ¿sí? Entonces la religión católica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es más o menos la escena. Aquí la matan al Señor, pero entonces lo que quería que viéramos era precisamente esa influencia italiana en tanto en las películas como ya en la parte urbanística. Posteriormente, cuando las ciudades se van, por decirlo así, cuando las ciudades se van llenando de personas probablemente deseables, pero otras personas no deseables, los ricos los que tratan de hacer, o la gente de dinero lo que tratan de hacer es crear algo que se llaman los suburbios. ¿Para qué? Para que los ricos se mantuvieran precisamente en el centro de la ciudad. Uno de los casos más sonados es el caso del señor Vanderbilt. El señor Vanderbilt fue uno de los grandes empresarios del acero y de los ferrocarriles durante finales del siglo XIX, y esta era la casa de él. La casa de él aún se puede ver en la ciudad de Nueva York y queda en todo el centro de Nueva York. ¿Y qué fue lo que hizo él? Pues tratar de mandar a los pobres hacia afuera de la ciudad, ¿sí? Donde ellos tuvieran ya pues allá su propio espacio, pero aquí me dejan quieto y aquí me dejan quieto con mi plata. Otros de lo que ayudó precisamente a forjar las ciudades americanas hoy en día es el concepto de rascacielos o skyscrapers. El primer rascacielos fue en Chicago, más o menos a finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué eran rascacielos? Un rascacielos era un edificio de 8 pisos, ¿sí? Pero después con el acero y con la creciente economía estadounidense, uno de los grandes casos viene entre ser la competencia entre el Empire State y el Chrysler Building. Ellos empezaron una competencia en los años 20 a saber cuál edificio era el más alto. Ganó el Empire State, creo que por 11 metros, y esos 11 metros es lo que tiene la antena. Entonces, desde ahí en adelante, el Empire State es emblema de Nueva York y es el emblema de Estados Unidos hasta lo que conocemos hoy en día. Entonces esa competencia empezó a hacer cosas más grandes, cosas más altas, cosas más fuertes, cosas más increíbles, que es propio de la economía gringa. Entonces lo que vemos hoy en día es precisamente este tipo de ciudades estadounidenses. Entonces, aquí vemos Los Ángeles, aquí vemos Filadelfia, San Diego, San José, si no estoy mal, y pues el caso de la ciudad como más impresionante, que es el caso de Chicago, la interacción con el lago, los rascacielos de ellos, etcétera, etcétera, le dan un aire muy especial a Chicago. Pero no todo es la maravilla para la ciudad estadounidense, y el caso más sonado de todos es el caso de Detroit. Detroit siempre se ha conocido como la ciudad de los carros. Todas las marcas de carros importantes tenían que tener su sede en Detroit, y cada otoño, creo que era cada otoño, ellos sacaban una nueva marca de carros, un nuevo modelo de carros, y siempre debe ser en Detroit, ¿sí? Sin embargo, como la economía, la globalización cambió la economía estadounidense, esas grandes marcas de carros lo que hicieron fue salir de la ciudad e irse a otros países, para México, para India, etcétera, etcétera, donde las grandes corporaciones de carros lo que hacían era pues ensamblar sus carros y dejar a la ciudad sin
sin trabajo, porque pues lo que más da trabajo precisamente son esos carros. Entonces, un buen día, a mediados de 2015, si no estoy mal, 2014-2015, la ciudad se declara en quiebra. ¿Qué es una ciudad en quiebra? Que no puede pagarle a sus bomberos, no puede pagarle a sus policías, no puede pagar los servicios públicos, no puede pagar la gente que le colabora, sus empleados no los puede pagar, la ciudad se declara en quiebra. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que establecer unos programas de choque que incluye, por ejemplo, unas ventas de unas casas a muy bajo precio, pero con un compromiso, que es que usted desarrolle la siguiente cuadra. Casas como esta, aquí esta casa, esta casa le puede valer perfectamente 100, 150 dólares. ¿Por qué? Primero de todo, está vuelta a nada. Segundo, porque su compromiso era, si usted compraba esta casa, este espacio que estaba baldío acá, lo tenía que desarrollar. Y así Detroit empezó a florecer de nuevo. ¿Sí? Y se empezó a usar el dinero del Estado precisamente para que con ese desarrollo entre la empresa privada y el gobierno empezaran a hacer obras públicas, que finalmente las obras públicas es lo que empieza a dar trabajo de nuevo. Últimamente se ve que la ciudad americana todavía tiene una gran preponderancia en el sistema global, sobre todo en estos conceptos de globalización, en este concepto de ciudad global, ciudadano global, etcétera, etcétera, que implica qué tan internacional es una ciudad. La ciudad americana generalmente, en lo que hablo, las grandes ciudades estadounidenses son supremamente internacionales. Uno encuentra gente de todo el mundo en un mismo espacio. Si vemos aquí, esto es un ranking de ciudades globales, y la primera que tenemos acá, y pues como ven en el mapa, la mayoría de ciudades que se consideran globales aún están en Estados Unidos. Lo que es Nueva York, lo que es Los Ángeles, lo que es la misma Chicago, todos ellos tienen una gran preponderancia ahora a nivel mundial, precisamente por esos procesos de migración. Eso es lo que se está manejando hoy en día, precisamente para analizar un poco esas dinámicas de la ciudad. Y con esto termino mi presentación. ¿Listo? Muchísimas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.